Hola, muy buenos días. Mi nombre es Bernardo Manuel Ruiz Garo, de matrícula 2018-0448. Ahora, la parte de la exposición, mi parte, me toca explicar los tableros. ¿Qué son los tableros? Bueno, en su definición dice que los tableros son tableros de mando o tab board, son los que conforman la puesta gráfica de seguimiento y la presentación de las cifras, principalmente de naturaleza descriptiva. Todos sabemos que esas barras se usaban solamente y exclusivamente en las estadísticas para hacer censo, para hacer estadística, política, gráfica en sí. Solamente era su uso exclusivo, pero ya hoy en día los negocios, las empresas utilizan estos tableros o estas gráficas, ya sea la gráfica de pastel o la gráfica de barra, con la recopilación de datos y lo expresa de manera gráfica. Como por ejemplo, la empresa Rica en el año 2020 tuvo una pérdida de un 15%. Entonces, todos esos datos recogidos se introduce a la base de datos y luego se representa de manera gráfica en su junta, ya sea de directores, de ejecutivo, en fin, de todo la persona que necesita estar en la reunión, que debe estar en la reunión. Entonces ahí se presenta esas gráficas, ya sea, vuelvo y repito, la de barra o la de círculo de pastel. Por eso que son tan importantes en la inteligencia de negocio. También vemos que es el mecanismo tecnológico que es necesario. Es un mecanismo tecnológico que es necesario para las empresas y para los negocios, que de forma cuantitativa la institución necesita de una forma de guiarse a la inteligencia de negocio. Es decir, es una guía. Por eso es la cantidad. Por eso vuelvo y repito, por eso es tan necesario estos tableros o estos dashboard. Por eso son tan importantes para la empresa, que todos los datos cuantitativos los recopilan, lo introducen a la base de datos y luego los representa de esa manera. Ahora bien, ¿cómo vemos cómo se diseñan los dashboards? Es una parte interesante que todos nos preguntamos, ¿cómo que se hace? ¿Cómo esto? Bueno, aquí en su definición lo dice. Se suministra el diseño y la construcción de los dashboards. ¿Qué es? Bueno, se suministra la información cuantitativa, es decir, los datos que recopila, por ejemplo, la misma empresa, la lechería Rica, los datos recopilados en este año para decir cuánta de ganancia y pérdida tuvieron, los recopilan y después lo diseña en gráfico de barra o de pastel o gráfico de pastel. Bueno, aquí también dice que son decisiones institucionales para rendir cuenta a la sociedad a través de la apertura de cifras, es decir, transparencia. Es decir, ¿cómo me explico? Bueno, para una empresa mostrar las cifras de ganancia y pérdida, lo hacen así para mostrar transferencia no solamente a los ejecutivos de la empresa, a los accionistas de la empresa, sino también a los dueños, a los dueños y a la sociedad en general, para mostrar. Eso también utiliza las instituciones del gobierno. También implica el conocimiento y la disposición principal de dos elementos centrales y constitutivos de la misma. Las construcciones gráficas de exposición de acceso de dominio de herramientas tecnológicas son modernas para la visualización, es decir, son un aliado esencial e importante de las empresas para la visualización de los datos. De los datos recopilados por empresa durante X tiempo necesario y X información o datos. También vemos la disposición de gráfico. ¿Qué es? Bueno, en su definición dice que sirve para representar cifras institucionales en una actividad que se ha adquirido de alto nivel, de alto interés, y desarrollo desde la perspectiva tecnológica durante los últimos años. Es decir, vuelvo y lo repito, es un aliado
importante y esencial para las empresas. ¿Por qué? Porque ahí se representan los datos cuantitativos recopilados en la gráfica, para que así los ejecutivos, dueños de la empresa y la sociedad en general vean cuánto tuvo la empresa de ganancia, de pérdida, cuántos empleados tienen, cuántos empleados asegurados y no asegurados tienen, en qué porcentaje. Todo eso, información necesaria, datos necesarios, se muestra gráficamente con su diseño de barra o diseño de pastel circular. Vuelvo y repito, no solamente, ya no es, antes era exclusivamente para hacer censo y recopilación de datos, de estadística. Ya en general todo se utiliza, las empresas, negocios, industria, instituciones públicas y privadas. No solamente ya no representa una parte exclusiva de la estadística. También dice aquí que objeto gráfico en un principio era diseñado y construido por dibujantes. Ya anteriormente se hacía eso, pero ya con la tecnología ya se puede hacer eso con una hoja de Excel, con aplicaciones, y se introducen los datos en la base de datos, también como en SQL Server se introducen los datos y se representa de manera gráfica. También los ingenieros, diseñadores técnicos u otros expertos en habilidades de dominio de este tipo de herramientas son encargados de la construcción y visualización. Es decir, los que son también expertos, los ingenieros, diseñadores gráficos, los técnicos de informática, de base de datos, utilizan mucho este tipo de herramientas para su construcción y visualización, para presentarlo en una reunión de los empresarios. Bueno, y también vemos una parte muy interesante que es la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Bueno, es el almacenamiento de todos los datos, información en servidores, ya sea servidores físicos o servidores en la nube, que se utiliza mucho en las empresas y en las instituciones. Y para recabar datos, eso es tan importante y necesario para las empresas, porque cualquier información que sea útil para la empresa se guarda en la Big Data de los servidores, que son importantes. Bueno, hasta aquí es mi exposición, espero que haya gustado. Ahora la dejaré con mi compañera, que expondrá su parte de la exposición. Que pase a todos muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Esquiaster Moquete y en esta ocasión le estaré hablando sobre las herramientas de SQL Server para la inteligencia de negocios. Pues bien, existen 3 herramientas de SQL Server que pertenecen al BIT, buzines inteligentes de SQL Server. Como su nombre lo indica, son herramientas que sirven para tomar decisiones. Normalmente estas herramientas suelen ser integradas para trasladar la información de la base de datos con la que estamos trabajando a diario, OLTP, a la base de datos del data warehouse o base de datos de almacén. Las bases de datos de a diario se caracterizan porque son transaccionales y suelen trabajar con sentencias que actualizan los datos tipo select, update, delete o insert. Suelen estar en forma normalizada con claves primarias y ajenas. Las bases de datos OLAD están pensadas para análisis, o sea, como histórico. Además suelen estar diseñadas en forma de estrella, desnormalizadas y suelen trabajar en sentencias tipo select mayormente. Es por ello que se construyen pensando en la obtención de datos más que en la actualización. La idea es que muchas compañías trabajan como una base de datos OLTP que tienen, por ejemplo, los datos de un año,
por temas de rendimiento, por ejemplo, y al finalizarlo mueven, copian, trasladan dichos datos a la base de datos OLAD o de histórico, donde en vez de tener un año pueden tener fácilmente 20 o 10 años de datos en la empresa. Análisis servicios. Esta herramienta nos permite generar un cubo de análisis y permite ejecutarlo desde el propio Development Studio o también desde el Management Studio. Una vez generado el cubo, podemos utilizar la propia Excel para obtener los datos del cubo y mostrarlos como tablas dinámicas. Report Server. Esta herramienta es un diseñador de informes similar a la herramienta de softwares Crystal Reports o al diseñador de informes del propio Access. Es una herramienta gráfica que permite añadir el logo de la empresa, cabecera, número de página, columnas, listado de consulta, desde una consulta a SQL Server, y al mostrarlo vía una URL, estos listados están pensados principalmente para la impresión. Y integración service. Esta herramienta visual permite generar script en SQL Server de forma gráfica, arrastrando componentes visuales al escritorio del entorno de integración services. Después de dichos proyectos se compilan y se genera un paquete que carga en SQL Server y se ejecuta a unas determinadas horas. Por ejemplo, puede servir para programar una exportación a diario de unas tablas a ficheros externos, o pueden servir, como indicamos en este post, para migrar de filas a unas tablas de las bases de datos de OLTP a las bases de datos OLAD.